aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta noche. Bien, muy buenas noches y muy bendecidos a todos nuestros queridos hermanos, los que estamos aquí presentes, y también a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live en esta noche. Estamos contentos de nuevamente llegar hasta sus hogares. Gracias por su tiempo y gracias por el interés que ponen en la palabra del Señor. Ligeramente les quiero dejar saber a los que nos están viendo que ya las páginas nuevas del Ministerio Te Exaltamos Dios ya están al aire. teexaltamosdios.com o .org. Usted puede entrar por ahí y va a ver que todo se ha hecho ya en una página dinámica que se ajusta al dispositivo de donde se accese, si lo está haciendo en un celular, en una tableta, en una computadora grande, y esperamos que estas páginas sean de bendición para todos ustedes. Bien, entrando en el estudio de esta noche, estamos en el volumen 18 y estamos en el tomo número 7. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Creo que no hemos hablado de esto hace unos 25 años, y hoy vamos a tocar este tema que lleva por título Ángeles en vasos de barro. Ángeles en vasos de barro. La palabra de Dios nos dice que Él hace a sus ángeles espíritu. Así dice en Hebreos capítulo 1. Es interesante ver cómo después de esa declaración que en Hebreos dice que Él hace a sus ángeles espíritus, luego de la misma forma continúa la frase diciendo: y a sus ministros llamas de fuego. Llama la atención cuando dice hace a sus ángeles espíritus y luego a sus ministros llamas de fuego. Aparentemente hay una enmarcada diferencia entre lo que es ángel y lo que es espíritu. Pastor, si usted tuviera que decirme en esta noche, gracias, ¿cuál es la diferencia entre ángel y entre espíritu? La diferencia es sencilla. Espíritu es un espíritu que no está vestido de un cuerpo. Ángel es un espíritu que tiene un cuerpo o una vestimenta angelical. Ahí está la diferencia. Aparentemente también parece ser una transición donde el ángel cambia su morada o su vestimenta celestial por una terrenal. Siendo un ángel, ahora se convierte en un ministro llama de fuego para los que son llamados con un ministerio específico, ¿verdad? Pero la palabra abunda, hermanos, en evidencias acerca de la similitud y el paralelismo que nosotros tenemos con los ángeles. Hay muchas similitudes y hay un paralelismo que asombra, y eso es lo que vamos a estar tocando en esta noche. Precisamente la palabra del Señor da unos rasgos que nos dejan claro de cómo nosotros fuimos ángeles vestidos de una casa o de una morada celestial, y luego cuando esos hijos fueron enviados a participar de carne y sangre, los despojaron de esa morada celestial y los vistieron de una morada terrenal. Hoy vamos a tener suficientes versículos para apoyar todo esto. Entramos al interior del panfleto y en esta noche yo quisiera hacer algunas preguntas solamente para reflexionar. Preguntas para reflexionar. ¿Alguien que me prenda este monitor aquí? Hay un botoncito ahí arriba, el último. La primera pregunta es: ¿dónde comenzó nuestra vida? ¿Se había preguntado usted eso? ¿Dónde comenzó nuestra vida? Dice la Biblia que nuestra vida comenzó ya en el cielo. Fíjese, hay evidencia pero indubitable de que la vida comenzó en el cielo. Ahora, otra pregunta: ¿da la Biblia referencias de ángeles que tomaron cuerpo? Esa es otra que también deja pensando a mucha gente. Si tomaron cuerpo, habría que preguntar entonces, ¿cómo se determinó quiénes iban a ser los hijos de Dios en predestinación? Esa es otra pregunta que deja a uno pensando, porque esa es una decisión que Dios tomó en la eternidad, y esa decisión luego el Señor la llevó a cabo
Y nosotros aquí llevamos muchos años hablando de que fuimos conocidos antes de la fundación del mundo, de que nos escogieron para ser elegidos y predestinados y todo eso. Pero entonces Dios tomó en sus manos esa decisión y Él es el que la ha ido llevando a cabo. Así que comenzamos entonces con el primer renglón de esta noche, titulado Ángeles identificados como hijos. Esto es bien interesante porque cuando hablamos de Dios, a Dios lo conocemos como el Padre de ¿qué? El Padre de los espíritus. Cuando Dios creó, Él creó espíritus en el cielo. Luego esos espíritus Él los vistió de una vestimenta celestial. Cuando usted lee en los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo aclara y dice: hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal, hay cuerpo animal. Cada sección, cada ámbito de nuestra existencia posee una vestimenta. Para estar aquí en la tierra y poder relacionarse unos con otros, necesitamos una vestimenta terrenal. El proceso de la creación o de la procreación le da acceso a un espíritu al vientre de la madre. Ese espíritu no es un niño, eso es un espíritu ya creado adulto, por así decirlo. El niño va fortaleciéndose, va del embrión creciendo. El espíritu tiene la misma edad siempre. Pero a medida que el individuo va creciendo, el espíritu comienza a comunicar las cosas que él posee. El niño, pues obviamente va en el crecimiento hasta que hace su desarrollo completo. Yo quiero llevarte a un verso que está en el libro más antiguo de la Biblia, que no es Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y la razón por la que te digo esto es porque en Job se habla de cuando se formaron la tierra, se habla de cuando le tendieron cordel, cuando le pusieron la piedra angular, cuando Dios estaba en la mera construcción de lo que conocemos hoy como los universos. Ahí en el libro de Job se encuentra registrado. Y en Job, el capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de ¿quién? Ahora, nota que en este libro se le llama hijos, pero cuando tú analizas el capítulo bien, el versículo, ahí tú notas que dice: llegaron los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? Satanás. Es decir, que esto ocurrió, obviamente, y valga la redundancia, antes de que Satanás fuera destruido, ¿sí o no? Entonces, Satanás tenía un poder porque él mismo fue un ángel. Él era un ángel de la clasificación querubín. Y más tarde, a medida que vamos en los estudios, vamos a hablar un poco de la jerarquía angelical y de cómo hay diferentes calidades de ángeles con diferentes propósitos y con diferentes funciones. En esos ángeles que llegaron a presentarse al Señor, es interesante cómo la Biblia los llama hijos. Yo pienso a veces que este grupo específico de ángeles posiblemente eran unos ángeles que era un cuerpo angelical vestido de espíritu, vestido de un cuerpo angelical, que parece que estos iban a ser sus hijos. Estos pueden haber sido ángeles predestinados para llegar y ser enviados aquí a la tierra. Allí estaba escondido Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Él tenía la capacidad de dar vueltas por la tierra y también tenía la capacidad de subir al cielo, donde estaban los ángeles, convertirse en la figura angelical que él era y colarse. Y estoy seguro que los demás ángeles que andaban ahí con él no se dieron ni cuenta que él estaba con ellos. Interesante, ¿verdad? Ahora,
les llama hijos, y hay un verso que el apóstol Pablo utilizó en su segunda carta a los Corintios. Lo quiero tocar. Este verso ya pasó, este verso es un verso pasado porque ya Satanás lo destruyeron. Pero mire cómo el apóstol Pablo le dice a los Corintios en 2 Corintios 11:14. Le dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Ese fue el caso de lo que pasó en la porción que acabamos de leer de Job, el capítulo 1 y versículo 6. Él tenía esa virtud de entrar al cielo. Llegó un momento cuando ya el Señor dijo, aquí tú no puedes estar más, y lo sacaron. Miguel se metió en el medio y sacaron al dragón y a todos los ángeles que había engañado. Mire, muchos de los ángeles, yo creo que todos, los ángeles que Lucifer engañó en el cielo, ellos no sabían que los habían engañado. Yo no sé qué cuento les hizo, pero cuando el profeta Isaías y el profeta Ezequiel en particular habla de las conversaciones y de los trámites que ese Lucifer hizo en el cielo, le llama contrataciones. Como que hizo contrataciones, quizás dijo muchas mentiras porque él era el padre de toda mentira. Y él miente, dice la palabra, desde el principio. Esos ángeles posiblemente no sabían que los habían engañado, hasta que finalmente un día vieron que venía la escoba del Señor sacando a toda esa basura del cielo. Interesante, ¿verdad? Que uno se pone a pensar con eso. Y vamos a hablar de los ángeles caídos la semana que viene. Pero hay otro verso que está en Hebreos, el capítulo 2, en el verso 14, que aquí se toca mucho, que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Cuando usted ve esa expresión de los hijos, esos hijos son los mismos hijos que usted vio en Job, el capítulo 1, verso 6. Eran los ángeles que ya en predestinación, diga predestinación, estaban ya destinados para venir a participar de carne y sangre. Por eso la palabra es específica, pero es también contundente cuando dice que estos ángeles eran hijos y que los mandaron a participar de carne y sangre. Noten ahí que antes de bajar del cielo ya se llaman hijos. Noten ahí también que cuando están en el libro de Job, en el capítulo 1 que leímos, dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios al Señor. Pastor, ¿qué hacían los hijos del Señor hablando con el Señor? Qué bueno que me preguntaste. Hay unos versos importantísimos. Te voy a dar uno de ellos. Este no está en el panfleto, apúntelo en sus notas. Está en el libro de Juan, el capítulo 6, en el versículo 45. Versículo 45, si no me falla la memoria. Juan 6:45. Jesús una vez hablando dijo, ponme el 44 primero, 44. Dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora explica quiénes son los que pueden venir a él. En el versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa reunión de Job capítulo 1 verso 6, es muy posible que esos hijos estuvieran siendo enseñados por Dios. Entonces, ahora cuando usted lee ese verso tan contundente como es Hebreos, el capítulo 2 y versículo 14, ahí usted ve cómo en el plan de Dios ya Dios tenía predestinado que sus hijos de allá arriba, que estaban vestidos de ángeles, ahora los despojan de esa vestimenta, que lo vamos a ver ya mismo, y los envían a participar de carne y de sangre. Vamos a entrar ahora al segundo renglón, que lleva por título, Dios hace a sus ángeles
espíritus. Vamos a ver eso. Y el primer verso es con el que abrimos el preámbulo de hoy, que está en Hebreos 1:7, que dice: ciertamente de los ángeles dice. Aquí el escritor lo que está diciendo acerca de los ángeles, en el cielo se dice esto: se dice que Él hace a sus ángeles espíritus. Y ya explicamos cómo Él puede hacer un ángel un espíritu. Despojándolo de la vestimenta celestial, ahora se convierte en un espíritu preparado para ser enviado a participar de carne y sangre. Ahora, nota que en ese verso está la metamorfosis completa, porque primero te dice, Él hace a sus ángeles espíritu, eso es allá arriba, y luego te dice, y a sus ministros llamas de fuego. Tú notas ahí una existencia celestial y ahora notas una existencia terrenal. Si no te conformas con eso, vamos a la próxima escritura, que está en 2 de Corintios, el capítulo 5, en el verso 1. Aquí quiero que pongas atención, porque aquí es donde tú encuentras por primera vez que el apóstol Pablo por su boca habla de un espíritu que está desnudo. Vamos a verlo. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí inmediatamente tú te das cuenta que ahí están las dos vestimentas. Ahí está la vestimenta terrenal, pero ahí también menciona una vestimenta que no es de aquí, sino que la hicieron allá. Miren otro verso, verso 2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella. Cuando dice aquella, específicamente, aquella significa algo en específico que existe, que está ahí y se le está señalando. Aquella, nuestra habitación celestial. Una habitación celestial es un cuerpo celestial, un cuerpo creado allá arriba. Ahora, mira el verso 3. El verso 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Notas ahí la diferencia? Si a un espíritu lo despojan de la morada terrestre, el espíritu se queda como se queda desnudo, no tiene una vestimenta. Entonces ahora dice que después de esta vestimenta, cuando esta vestimenta se deshaga allá en los cielos, tenemos otra vestimenta no hecha de manos, reservada para cada uno de ustedes en el cielo. Ahora entramos, esto va rapidito, ¿verdad? Lo piqué en trozos bien pequeñitos para que usted se lo pueda comer sin problema. Lo peor del mundo es meterse un canto de yuca muy grande y sin aceite. Este verso que viene ahora es importante. 1 de Corintios, el capítulo 13, en el versículo 12. Lo hemos leído muchas veces. Este es el capítulo de la preeminencia del amor, del ágape. Pero aquí dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahí nuevamente te habla de las dos etapas, de los dos ámbitos, del ámbito presente, donde con los ojos humanos podemos ver oscuramente, podemos ver limitadamente. Pero dice: entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte en esta vestimenta, pero dice, pero cuando ahora conozco en parte, pero entonces, ¿cuándo es ese entonces? Ese entonces es cuando te despojen de esta vestimenta y te pongan la vestimenta que no te va a limitar en nada. Dice que vas a conocer y que vas a conocer como fuiste conocido. Tal parece, no sé si ustedes lo ven, pero yo veo ahí una metamorfosis donde estuvo en cuerpo espiritual, lo despojaron, lo desnudaron, lo depositaron en un embrión, creció el niño, creció la niña,
se incorporó la habitación terrestre, ahí vivió el espíritu un tiempo, se murió el cuerpo terrestre o se lo llevaron y ahí se va el espíritu desnudo a ser vestido nuevamente. Está claro, ¿verdad que sí? No hay que empujarlo, yo no tengo que convencerte, la misma palabra del Señor te lo está diciendo. Ahora entramos al renglón número 3, que lleva por título: la Biblia compara a los hombres con los ángeles. Ahora vamos a ver evidencias contundentes donde la palabra del Señor te deja claro, meridianamente claro, que nosotros tenemos una similitud y un paralelismo que nos caracteriza con los ángeles. El primer versículo se encuentra en Apocalipsis. La computadora le puso Apocalipsis. Se le olvidó la A. Otro libro. Ese es otro libro. Y dice Apocalipsis 21:17, importantísimo. Cuando estaban midiendo la ciudad y estaban midiendo el muro, le dijeron: no midas la parte de afuera. Y le dijeron, y midió su muro, y el muro midió ¿cuánto? 144 codos. Un codo es de aquí aquí, el codo. ¿Cuánto? 45 pulgadas. 45 pulgadas es un codo. Y dice, de medida de hombre, la cual es ¿qué? Nota cómo ahí en ese verso te habla claramente y te dice que un codo, la medida de hombre es la medida de ángel. Ahí tenemos que meternos en aguas profundas ahora, porque hay que cuestionar de dónde salió el diseño de tu cuerpo. ¿Te habías preguntado eso alguna vez? ¿O fue por una actividad fortuita de átomos que nos formamos como nos formamos así? O quizás si le preguntáramos al profesor Darwin, quizás nos diría que el mono fue evolucionando hasta que perdió la cola y después te encontramos a ti. Un niño le dice a su papá, a su mamá, le dice: papá, mamá, en la escuela me dijeron, y papi ahora me acaba de repetir, que nosotros venimos del mono. Y la mamá lo mira y le dice: bueno, hijo, una diferencia es la familia de tu papá y la familia de tu mamá, le dice. Pero fíjate, el diseño de tu cuerpo es exacto al diseño del cuerpo angelical. Dije el diseño. De alguna forma Dios se las ingenió para hacernos como somos. ¿Cuántos de ustedes han leído a veces la Biblia allá en Génesis y dice el brazo de Jehová, el dedo de Jehová? Pero es que Jehová, Jesús no había nacido, el ojo del Señor, su brazo no se ha cortado para ayudar, y todavía Jesús no había venido. Pero fíjate, ya en predestinación, ya desde antes de los tiempos de los siglos, Dios tenía el diseño perfecto de cómo Jesús iba a ser, de cómo tú y yo íbamos a ser, y el molde principal, que fue el molde de Adán y el molde de Eva, salieron de lo que es el detalle del cuerpo angelical. Por eso cuando la palabra te habla de ángeles, a veces te dice 2 varones, y se presentó un varón con vestidura blanca, y tú miras. Hay otros ángeles que nos han visitado en muchas ocasiones. Hemos escuchado el testimonio de nuestro pastor Nerio, como una vez en una calle oscurísima se quedó su carro y de momento viene un hombre en un pick-up y se para y saca el gato y le hace todo el trabajo y todo esto, y él pues pensaba que quizás era don Juan de los Palotes, de allá cerquita de Maracaibo. No, de momento él mira, se desaparece el pick-up, se desaparece el mecánico, se desaparece todo. La palabra dice que muchos han hospedado a ángeles sin saberlo. Los ángeles tienen la capacidad de brincar de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, y de la cuarta dimensión, que es invisible, a la tercera tienen la capacidad de encarnarse, de ponerse, incorporarse y de ayudarte, de librarte cuando lo necesitas. Hay veces que son ángeles que se parecen a ti. No te debe extrañar que el reino angelical es exactamente como somos nosotros en ciertos aspectos. Vamos a ver otro verso que está en Apocalipsis, el capítulo 2, en el versículo 1.
Usted sabe que el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis comienza, y yo voy a leer aquí el verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y por ahí sigue dando el mensaje. Pero la pregunta es, ¿le manda la nota a quién? ¿Al ángel de la iglesia? ¿O era que la iglesia de Éfeso era pastoreada por un ángel? Sí y no. Era pastoreada por un ángel que tenía cuerpo humano. Cuando él dice al ángel de la iglesia, lo está identificando con la identidad que tuvo antes de venir a convertirse en un ministro llama de fuego. Fue un ángel que estaba en el cielo. Vamos a ver otro verso. Primera de Corintios, el capítulo 13, tú lo has leído 1.000.000 de veces. En el verso 1 comienza poéticamente diciendo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Entonces yo pregunto, tú eres humano, lo justo y lo razonable es que tú hables lenguas humanas, ¿sí o no? Si tú hablas lenguas humanas es porque eres humano, es común, tiene sentido. Pero ¿por qué el apóstol Pablo pone ahí y angélicas? Y ahí hay un vestigio de revelación donde te dice: cuando tú estás en la carne, tú hablas en lenguas humanas, pero cuando tú estás dirigido por el Espíritu, de momento comienzas a hablar otro lenguaje, y ese otro lenguaje es el lenguaje que tú tenías cuando estabas en calidad de ángel. Es una lengua angelical. Allá no se habla español, ni francés, ni italiano. Allá se habla un idioma angelical. Si yo hablase en lenguas humanas o en lenguas angélicas, tenemos la capacidad de hablar las dos. El otro verso está en Hechos, el capítulo 12, en el versículo 15. Esto fue cuando el apóstol Pedro fue apresado, y a las 12 de la noche por ahí un ángel del Señor vino y las cadenas se le cayeron de las manos y todas las puertas de las prisiones se abrieron, y el ángel, oye, con cuerpo visible, agarró a Pedro y lo sacó y lo pasó por el mismo frente del guardia que estaba roncando, y salió y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó, y cuando ya estaba por allá lejos, de momento se desaparece el ángel, y Pedro dice: ahora comprendo que fue que Dios envió a su ángel para que me librara. Pero todos los discípulos estaban reunidos en una casa por allá, y estaban comiendo, y quizás estaban lamentándose de que habían metido preso al apóstol Pedro. Y Pedro, pues de allá de donde estaba, caminó hasta donde él sabía que se reunían, y llega a la puerta y toca a la puerta, y le abre una muchacha que se llamaba Rode. Y Rode abre la puerta, y cuando vio a Pedro hizo ¡ah! ¡Pum! Y cerró la puerta otra vez. Yo me la imagino asustada. Ese es Pedro. Y se fue adentro, le dejó la puerta cerrada, lo dejó afuera. Y se fue y le dijo: en la puerta está Pedro. Y ellos le dicen: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. ¿Y qué dijeron ellos? Entonces ellos decían: es que es su ángel. Fíjate que los judíos no tienen problemas con esta doctrina, porque ellos conocen eso. Le dijo: es su ángel. Pedro está en la cárcel, el ángel está acá. Entonces ahí vemos unas indicaciones y vemos unas pruebas bíblicas que nos dejan pensando. Mira otra en Hechos, el capítulo 6, en el versículo 15. Esto fue cuando sacaron a Esteban y lo apedrearon, y las ropas de Esteban se las pusieron en los brazos a un joven que se llamaba Saulo, que vino a ser el apóstol de los gentiles después. Y dice que empezaron a tirarle pedradas y a tirarle pedradas. Y en ese momento Esteban, mientras podía hablar, dijo: no le tomes en cuenta los pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo esas palabras? Esas palabras las dijo Jesús en la cruz cuando le estaban asediando también. Pero el verso 15 en específico, el maestro Lucas, el doctor Amado,
da este detalle y dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio mientras apedreaban a Esteban, era una ceremonia de pedradas, así lo hacían. Ustedes han notado que a través de la historia las ahorcas, los paredones y los apedreos se hacían frente a muchos testigos para que se viera la justicia, pero ahí lo mataban frente de todo el mundo. Y con lo que aprendimos la semana pasada, después que lo mataban, ¿de dónde lo sacaban y lo tiraban? ¿Dónde? Infierno. Fuera de la puerta, en el infierno. Entonces dice que mirándolo, vieron su rostro, ¿cómo que? Como el rostro de un ángel. Aquí hay para alegoría espiritual. Hay gente que le encanta la alegoría espiritual. Muchos dicen, los exégetas, que en el momento cuando ya estaba desencarnando, estaba saliendo, de momento comenzó a verse la figura de lo que él iba a hacer. Obviamente no hay escrituras para eso, solamente dice que mientras la apedreaban, después que perdonó a todos los que le estaban haciendo el mal, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quiero leerte una más que está en Lucas, el capítulo 20, en el versículo 34. Este asunto fue cuando la mujer aquella se casó con un hombre y este hombre murió. A esta mujer le decían la viuda negra. Y murió el primero, y por la ley de los judíos tenía que casarse para mantener la prole, el apellido, el linaje, se quedaba y se casaba con el hermano. Se casó con el otro hermano. Mató también. Gracias a Dios que era una familia grande, pero el segundo hermano también se fue a usted, no se sabe cómo. Lo mató también. Y mató, y el tercero y el cuarto, ya llevaba 5 hermanos la mujer. Acabó con la familia. Black Widow. Pero fíjate, los discípulos tentaron a Jesús con esta palabra y le dijeron: oye Jesús, en la resurrección, ponme el verso 33, María, para verlo ahí. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será esta mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Eran 7, perdón, no eran 5. Imagínate tú, se casó 7 veces. Qué guapo. Ahora, Jesús contesta algo bien interesante en el verso 34 y dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mira el verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿y qué más? Y la resurrección de entre los muertos, que es cuando en el día postrero, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora viene la explicación: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a ¿qué? Nota que cuando una persona muere, automáticamente se despoja de esta vestimenta, y cuando sube al cielo en la resurrección, a usted y a mí nos van a dar un cuerpo semejante al de los ángeles. Interesante, no hay casamiento, vamos a estar bien felices. Imagínate, una pareja de casados, llevaban unos 30 años de casado, y un día él murió y llegó al cielo. El Señor lo puso a trabajar allá, San Pedro lo puso a trabajar en los jardines con las flores. Pero es como pasa siempre, cuando el cónyuge muere, el otro a los 2 o 3 meses se murió también, la mujer. Y cuando la mujer llegó allá, San Pedro la metió también a trabajar en el mismo jardín. Y cuando está trabajando, mire, lo ve a él y dice: ¡ay, Roberto! Y le dice: no, eso era hasta que la muerte nos separara. Eso es allá abajo, aléjate de mí, trabaja en otro lado. Fíjate, la palabra es clara cuando te dice que la existencia tuya aquí, en la humana, antes de esta fuiste un ángel. De aquí llegaste, te dieron una vestimenta humana. Cuando te despojan de ella, dice que en la resurrección tú vas a ser semejante a los ángeles. Ahora entramos al renglón tercero, que lleva por título: somos consiervos de los ángeles. La palabra consiervo es muy importante, porque lo que te está diciendo es que somos semejantes en función. Unos arriba, otros abajo. Muchos de los ángeles que están en el cielo descienden. Aquí, por ejemplo, ahora mismo podrían haber muchos ángeles.
Yo firmemente creo que nosotros vivimos rodeados de ángeles. Hay salmos y hay proverbios y hay escrituras proféticas que hablan de que a sus ángeles mandará. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. El ángel va delante de ti. El ángel está detrás en tu retaguardia. El ángel está velando y pendiente de que no te vaya a pasar nada. Porque la palabra dice en Hebreos, el capítulo 1, María, versículo 14. Hebreos 1, 14. Si no me falla la memoria, no son todos espíritus ¿qué? Ministradores enviados a servicio, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Alrededor de nosotros hay espíritus ministradores que están todo el tiempo pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Hay ángeles que te escuchan cuando tú hablas. Y hay cosas a veces que tú dices que el ángel hace y miran arriba, ¿qué hago? Y el Señor le hace, deja lo que está aprendiendo. O a veces ya la persona es muy de esto y el ángel le hace, Dios le dice, dale, azótalo. Los ángeles te azotan también. Los ángeles te enseñan. A veces tú vas en el carro texteando y los ángeles te guardan. Hay veces que no me preguntes cuándo. Pero los ángeles son criaturas que están enviadas a favor del servicio de los que serán herederos de la salvación. Ahora mira Apocalipsis, el capítulo 19, en el verso 10. Un ángel se le presenta a Juan, y cuando Juan ve esa figura tan poderosa y tan tremenda, él se turba y se tira a los pies del ángel. Y yo te leo esto. Tienes que ponerlo en tu corazón, porque eso es lo que los ángeles hacen contigo. No lo hagas, le dice. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy un siervo como tú. Yo soy común como tú. Yo simplemente estoy aquí ayudándote. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me encanta como primero el ángel dice, adora a Dios, y después inmediatamente acomoda y dice, el testimonio de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el testimonio de Dios. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. La manifestación de Jesús es Dios manifestado en carne. Mira otro verso que está en Apocalipsis, el capítulo 6, en el versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, oye lo que estos espíritus hacen cuando están hablando. Verso 11 o 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en las tierras? Estos eran mártires que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús. Si fue por causa del testimonio de Jesús, es muy posible que aquí haya muertos del año 30, 33 en adelante. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Nota que aquí hay un pequeño consuelo. Se le dan unas vestiduras blancas y se les dijo que descansen. ¿Qué hacían los muertos que estaban debajo del altar? Descansando. Cuando una persona muere, una persona va al descanso de Dios. Una vez Pablo, hablando, dijo, ausente de este cuerpo, presente con Dios, pero todavía no te han vestido de la vestidura que te prometieron. Alguien me hizo esa pregunta la otra vez. Ese cuerpo glorificado lo van a dejar para lo último. Hay un verso que no me acuerdo, si alguno se acuerda me lo puede decir, que dice que Él esperó para que los muertos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Dios quiere hacer eso todo a la misma vez. Todos van a recibir lo mismo a la misma vez.
Pero mientras tanto dice que se le dieron unas vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus. Nota que la palabra consiervo es importante porque ahí identifica a los mismos que identifica el ángel cuando le habla a Juan. Yo soy consiervo tuyo. Le dice a sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ese parece que era the Hall of Fame. Ahí entraban todos los mártires y los héroes de la fe por el testimonio de Jesús. Y el verso 12, el verso 12 ya no lo necesitamos. Ahora vamos a Génesis, el capítulo 28, en el verso 12. Este es el hermano Jacob. Diga Jacob. Jacob tiene otro nombre que le cambiaron, que se era como Israel. ¿Cuándo le cambiaron el nombre? Cuando luchó con un ángel. Estuvo toda la noche, lo agarró y no lo dejaba ir. Ese ángel parece que era medio debilucho, porque los ángeles tienen una fuerza inmensa, pero Jacob se agarró, se asió de él, y dice que hasta que rayaba el alba, el ángel le dijo: oye, déjame ir ya. Y ahí el ángel no aguantó y sacó la espada y ¡cham! Y le hizo un tajo por el muslo, y cuando él se aguantó el muslo, se le fue. Entonces fíjate, de aquel momento a Jacob Dios le habla y le dice: por cuanto has luchado y por cuanto has vencido, ya el nombre tuyo desde hoy no será Jacob, sino que tu nombre se cambia y ahora te vas a llamar Israel. Allí nace la nación de Israel, en la promesa del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, hijo de Abraham, de la esclava, y no de la esclava, de Sara, y Jacob, que era el hijo de Isaac. Pero fíjate, aquí Jacob dice que pasó por un pueblito que se llamaba Padán Aram, y dice que hizo una enramadita y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera. Qué cómodo, ¿verdad? Una piedra Una vez Jesús dijo: las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar la cabeza. Parece que era bien común eso. Yo me voy a recostar con una almohadita de esa My Pillow, pero con una piedra no. Entonces dice que cuando él estaba soñando, durmiendo, empezó a soñar, y cuando miró en el sueño, estaba en un éxtasis, ¿verdad? Estaba inconsciente porque estaba durmiendo. En su alma y en su espíritu ve este sueño, y dice que vio una escalera inmensa, y la escalera estaba apoyada desde la tierra, y el otro extremo de la escalera tocaba el cielo. Y entonces él miró, y de la escalera notó que subían y bajaban ángeles por ella. Interesante. Acuérdate, los sueños no se interpretan literalmente. Ahora, me interesa lo que sucede en el verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de la escalera, allá alto, y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Isaac en realidad era el papá de Jacob, pero Abraham le dice: el padre tuyo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. ¿Y a quién más? Nota que le dice descendencia, pero descendencia son más personas, ¿sí o no? Pero en el sueño, ¿qué le enseña? Una escalera con un montón de ángeles bajando y subiendo. Entonces mira el verso 14. El verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás desde el occidente al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Esas mismas palabras Dios se las dijo a su abuelo Abraham. Pero cuando le habla de descendencia, le presenta un montón de ángeles subiendo y bajando. ¿Y qué nos dice eso a nosotros?
La descendencia humana no es otra cosa que el descenso y el ascenso de ángeles que van siendo desvestidos, vestidos de cuerpo terrenal. Cuando se termina su plazo, suben otra vez por la escalera y llegan al sitio de donde vinieron. Esa es la primera parte del tema ángeles en vasos de barro. La semana que viene el tema será los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Vamos a hablar bastante de esto, porque de la misma forma que los ángeles que no son caídos vienen a participar de carne y sangre, vamos a ver a los ángeles caídos, a ver qué nos dice la palabra de esos. Así que muchas gracias por la atención prestada en esta noche, a los hermanos de las redes y a la asamblea local que está aquí presente. Bendecidos con toda bendición y muy buenas noches a todos. Yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más, mi Señor, yo quiero amarte más.